El dolor lumbar corresponde a un dolor que afecta a la parte baja de la espalda, en su parte más baja, que corresponde a las últimas vértebras, que son las vértebras lumbares, que son 5 vértebras, y habitualmente corresponde a L1, desde la vértebra L1 hasta la región sacra, S1, S2. Es un dolor que tiene características habitualmente de dolor agudo, se puede presentar, digamos, en la mayoría de los pacientes con una contractura o impotencia funcional, es decir, dolor al movilizar la espalda. El dolor lumbar tiene una frecuencia alta. La prevalencia en la población chilena es mayor al 80%, se dice que mayor al 80% de las personas va a tener un dolor lumbar en su vida, y es una de las causas principales de ausentismo laboral. Las causas del dolor lumbar están relacionadas principalmente con problemas biomecánicos, es decir, existen problemas musculares, contracturas, y también tienen una relación con problemas psicológicos como el estrés, sobrepeso, falta de actividad física, que se correlacionan, digamos, para generar estos problemas. El dolor irradiado hacia las piernas corresponde habitualmente a una compresión de nervio, que puede ser en el origen de las vértebras lumbares, donde se forma, digamos, el nervio ciático. Habitualmente se produce por una compresión de músculos que están rodeando a las vainas de estos nervios, y eso genera que este nervio ciático que baja hacia las piernas se produzca un dolor irradiado, es decir, un dolor que compromete los muslos. Habitualmente, la mayoría de los pacientes, es decir, más del 90% de los pacientes, tienen un lumbago que no dura más de 7 días. Pero existe un porcentaje que es aproximadamente un 10% de los pacientes en los cuales puede producirse un dolor persistente, y hay factores que están relacionados con el lumbago agudo, que es cuando se produce el primer síntoma y los pacientes no son tratados adecuadamente. El tratamiento adecuado implica retorno a la actividad física lo más pronto posible, implica uso de analgésicos, uso de reposo, pero el reposo, digamos, acotado a un tiempo pequeño, y también tiene que ver con factores psicológicos, que en pacientes que son depresivos, o en pacientes que tienen una catastrofización, es decir, ven, digamos, el dolor y el lumbago como un peligro, estos pacientes pueden ser más retraídos y disminuir su actividad física. Esos son factores de riesgo para que el lumbago pueda cronificarse. Habitualmente el lumbago se presenta como un diagnóstico llamado lumbalgia inespecífica. Lumbalgia inespecífica implica que existe un dolor lumbar que no es de causa precisada en más del 90% de los pacientes. Este cuadro es un cuadro que habitualmente desaparece dentro de la primera semana, dentro de los primeros 7 a 10 días. Ahora, cuando este cuadro persiste, se puede iniciar, digamos, un control médico con exámenes para detectar si existe algún otro problema que esté generando que este lumbago inespecífico tenga una causa anatómica, estructural, digamos, que se pueda estudiar. Habitualmente lo que hacemos nosotros es realizar exámenes imagenológicos que puedan estudiar lo que son todas las estructuras que componen la columna. Me refiero a vértebra, me refiero a disco, tendones y músculos paravertebrales, para estudiar si existe, digamos, algún problema a nivel de estos sectores anatómicos. Una vez que se ha descartado con exámenes imagenológicos si existe o no un problema anatómico, es que nosotros podemos dar un pronóstico respecto a lo que sucede con estos pacientes.
Los factores de riesgo que desencadenan el lumbago son sobrepeso, falta de actividad física o sedentarismo, posturas inadecuadas, ya sea en el trabajo o en su domicilio. Habitualmente hay mucha gente que está mucho tiempo sentada, digamos, frente a un computador en posturas inadecuadas. También, como decía, está la parte psicológica, los pacientes con trastornos depresivos, pacientes estresados y pacientes ansiosos tienen una mayor propensión a tener cuadros de lumbago. Habitualmente las lumbalgias inespecíficas se recuperan en un plazo corto con el uso de tratamientos que implican antiinflamatorios no esteroidales, uso de relajantes musculares, calor local, reposo domiciliario de un corto periodo, y dentro de los primeros 7 a 10 días debiera recuperarse. Pero si el paciente persiste con dolor y el dolor tiene características especiales, es decir, características que hagan pensar que pueda existir un compromiso de nervios, que impliquen, por ejemplo, ardor, sensación de calambre, sensación de corriente, en determinados puntos, digamos, llamados dermatomas, que son sectores que están inervados por los nervios, el médico debiera sospechar, digamos, que puede haber un compromiso estructural anatómico y debiera realizar un estudio o, idealmente, derivar al especialista. El dolor lumbar tiene tratamiento. Habitualmente la lumbalgia inespecífica se trata con antiinflamatorios, relajantes musculares, calor local y reposo por un corto periodo, y con eso habitualmente el 70 hasta el 90% de los pacientes responden. Cuando no se trata de lumbalgias inespecíficas, es decir, cuando se trata de problemas estructurales que comprometen, por ejemplo, los discos, una hernia, una radiculopatía, es decir, una compresión de un nervio, el tratamiento puede ser más complejo y probablemente implique uso de opioides menores en asociación con calor local y kinesiología. El dolor lumbar sí se puede prevenir luego de un primer episodio. Lo que hay que hacer es tratar de evitar o disminuir los factores que son gatillantes. Primero, tener una buena higiene postural, es decir, buscar posturas adecuadas que permitan que no se produzca una contractura muscular. Segundo, bajar de peso si es que existe sobrepeso. Además de bajar de peso, idealmente realizar actividad física. Se sabe que la actividad física es un factor protector contra el lumbago. Y si existen, digamos, otros factores estresantes, tratar de disminuirlos o tener algún tipo de evaluación psicológica que permita, digamos, sobrellevar este problema. Habitualmente debiera realizarse actividad física liviana luego de los primeros días de reposo, es decir, no debieran pasar de 3 a 4 días de reposo, y los pacientes debieran reincorporarse a una actividad física suave, aún con un poco de dolor. Ahora, si el dolor es persistente, debieran realizar ejercicios específicos guiados por kinesiólogos que permitan reforzar todo lo que es la musculatura paravertebral, de manera de evitar nuevos episodios de lumbago. El lumbago es un dolor habitualmente agudo, de corta duración, que en un porcentaje pequeño puede cronificarse. Habitualmente se sabe que en las poblaciones europeas, norteamericanas y en Chile también, según los últimos estudios, aproximadamente un 10% de los pacientes pueden transformarse en pacientes crónicos, es decir, con dolores que sean mayores a 6 meses de duración. Habitualmente estos pacientes requieren un manejo diferente que implica estudios y manejo por especialidad para determinar la causa y el eventual tratamiento.